Iniciamos con la conferencia ¿Qué nos deja el COVID-19 en el sector financiero? Con Jorge Lacayo, EY Parthenon Leader para EY Latinoamérica Norte, y Jaime Vargas, EY Parthenon Partner de EY Latinoamérica Norte. Buenos días, muchas gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. Les saluda Jorge Lacayo, estoy aquí con mi colega Jaime Vargas. El día de hoy les vamos a compartir una charla sobre los resultados de un estudio que realizamos a finales del año pasado sobre las tendencias y los cambios que estamos viendo en el consumidor de cara al sector financiero. Si quieres, Jaime, ¿por qué no pasamos a la siguiente lámina y platicamos un poquito de dónde vienen los resultados de este estudio? Básicamente, esta es una investigación que combina encuestas en línea, ¿no? Donde encuestamos alrededor de más de 3,000 personas en México, Colombia y Perú para entender su comportamiento, ¿no? De cara al uso de plataformas financieras, de cara a su situación económica, también en cuanto a sus preferencias en cuanto al uso de ciertos modelos de financiamiento, ¿no? Durante este periodo de la pandemia, para entender cómo ha cambiado su comportamiento, si sus preferencias a uso en línea han mejorado, se ha incrementado, etc. Además del uso de las encuestas en línea, analizamos herramientas de tendencias, ¿no? Como son Google Trends, ¿no? Y adicionalmente cruzamos esta información con lo que serían reportes, ¿no? De fuentes válidas de información, tanto México, Colombia como Perú, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el material de dónde sale lo que vamos a platicar en este estudio esta mañana. Y si quieres, nos pasamos a la siguiente lámina, a hablar un poquito de lo que han sido los 4 grandes temas que vamos a tocar en este estudio. Y Jaime, te cedo la palabra para que nos comiences a platicar del resumen. Claro que sí, buenos días a todos. Surgieron básicamente 4 grandes temas en cuanto a los cambios del comportamiento del consumidor, del usuario de servicios financieros durante la pandemia. Este estudio, como lo comentaba Jorge, lo actualizamos hacia finales del año pasado. Sin embargo, el primer ejercicio que hicimos fue recién, comenzábamos con el confinamiento allá por abril del 2020, entonces quisimos ver algunas de las diferencias en el comportamiento entre abril y finales del año pasado, a ver si algunas de estas tendencias se mantenían, se reforzaban o se atenuaban. El primer gran tema que detectamos fue la transición hacia plataformas de uso digital. En abril del 2020, nuestros resultados mostraron que la adopción de canales digitales, particularmente banca móvil, entre los jóvenes se había incrementado, pues por todas estas medidas del confinamiento. La gente no se sentía cómoda yendo a las sucursales, entonces hubo una migración masiva hacia los canales digitales. Esta tendencia se reforzó y se continuó hasta noviembre, hasta finales del año pasado. Y vamos a ver las estadísticas más adelante, pero sí hay una migración muy importante hacia las plataformas digitales, ¿no? Aunque hay ciertas barreras que no evitan que esa digitalización pueda ser más profunda, ¿no? La gente necesita y muchos prefieren todavía ir a las sucursales y no utilizar los canales digitales. La segunda... Y Jaime, antes de pasar a la segunda, creemos que otro tema importante es que todavía hay demasiados procesos, particularmente en México, ¿no? Que requieren de ir a la sucursal para hacerlos, ¿no? Todavía aperturar una cuenta es algo que en la mayoría de las instituciones financieras se tiene que hacer presencialmente, ¿no? Y hay así varios procesos, un reemplazo tal vez de un plástico para un plástico de débito, por ejemplo, también requiere de ir físicamente a la sucursal. Entonces, Sí, todavía hay muchos procesos y muchas actividades que requieren de esa presencia en la sucursal que evitan también que el consumidor, que el usuario trate de migrar de manera más agresiva al uso digital. Sí, de acuerdo. El segundo gran punto, el tema de los recursos financieros. Notamos a principios del año pasado que la mayoría de la gente
estaba perdiendo sus ingresos y estaban muy preocupados acerca de sus capacidades financieras que las instituciones podían estar previendo algún tipo de deterioro en su cartera para las personas. Para noviembre, para finales del año 2020, a pesar de esta reducción de ingreso, pocas personas recurrieron a préstamos o ayudas de la banca y de otras instituciones financieras por diversas razones que vamos a ver más adelante, y la mayoría tenía una percepción negativa acerca de los nuevos créditos, de los programas de ayuda y de sus condiciones. El tercer punto tiene que ver acerca de estos programas de ayuda de la banca, en el que al principio del año, a pesar de que existieron un sinnúmero de apoyos para las personas físicas, muchas no los entendieron del todo, y un canal de comunicación pues más claro hubiera sido muy útil en esa época para poder promover ese tipo de ayudas. La gente realmente no lo entendió. Para finales del año la gente seguía sin entender por completo cuáles fueron los programas que existieron. Una muy pequeño porcentaje de las personas adoptaron este tipo de ayudas, y de esos, además, pocos salieron satisfechos, ¿no? Había mucha letra chiquita y entonces al final lo que ellos creían que era una ayuda significativa, pues resultaron ayudas marginales y no estuvieron del todo satisfechos. Y pasamos por último al tema de las pymes. Todos sabemos, las pymes estuvieron bajo mucha presión a principios del año. Vamos a ver estadísticas acerca de la reducción de sus ingresos, y muchos de los dueños de las pymes al principio de la pandemia esperaban algún tipo de ayuda, algún tipo de asistencia por parte de instituciones gubernamentales o de los bancos, lo cual fue casi inexistente. Hacia final del año, las pymes siguen bajo presión. Vamos a ver cómo fue que las que sobrevivieron. Resulta que no fue gracias al sistema financiero que pudieron sobrevivir, sino que recurrieron a otras fuentes de financiamientos. Y como, por ejemplo, medidas que tomaron fue reducir el número de personal o pues mejorar sus procesos, de hacerlos más streamline para poder generar y ahorrar recursos, ¿no? Estos son los principales hallazgos. Vamos a ahondar en cada uno de ellos y a mostrar cifras que creemos que son bastante reveladoras. ¿Seguimos con esta, George? Aquí lo que estamos hablando es el primer punto acerca de la migración hacia lo digital. Antes de la pandemia, lo que encontramos y lo que respondieron nuestros encuestados es que 44% de la población no usaban en absoluto cualquier tipo de canal digital, ya sea banca por internet o banca móvil. Solo 25% lo usaban un poquito, 18% lo usaban algo, y había una muy pequeña proporción que lo usaban intensivamente. ¿Qué pasó? De la gente que lo usaba nada, a la última actualización que hicimos en noviembre del 2020, resulta que de este porcentaje, 36% empezaron a adoptar el canal digital, ya sea internet o banca móvil. Y 30% extra dijeron que todavía no lo utilizaban, pero tenían la intención de empezar a utilizar estas plataformas digitales. Entonces, esto es un brinco pues bastante grande.
siempre habíamos hablado que la digitalización iba a suceder tarde o temprano y que ya venía sucediendo, etcétera. Lo que sí vimos es que durante el último año la aceleración ha sido pues muy rápida. ¿Qué otra cosa pasó? De los que ya utilizaban, de esta proporción que ya utilizaban la banca móvil y la banca por internet, hay un gran porcentaje, ¿no? Mayor al casi el 70%, que está intensificando el uso de la banca móvil y de la banca internet. Entonces, no solo hay adopción de gente nueva, sino que la gente que ya lo utilizaba lo está utilizando mucho más. Entonces, esta es una evidencia de lo acelerado que está haciendo la transición hacia el canal digital por parte de los consumidores y de los usuarios de servicios financieros. ¿Qué más ha pasado? El uso de las sucursales ha venido decreciendo, sobre todo en el año de la pandemia. El caso más dramático es el de México, en donde hubo una disminución de 18% en el número de sucursales existentes. De ese 18%, de ese bajón de casi cerca de 2.400 sucursales de un año para otro, se explica pues por el cierre de algunos bancos. Aquí hay muchas de las sucursales de FAMSA que cerraron, y hay, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay 2.000 cierres temporales. Ya veremos qué tan temporales son o si llegan a ser permanentes en caso de que esto todavía se alargue, pero sí hay una disminución importante en el número de sucursales que están funcionando en México. Este fenómeno es menos visto en Colombia y en Perú, aunque podemos ver que en el caso de estos dos países, el decrecimiento ha sido sostenido no solo desde el año de la pandemia, sino que ya venía siendo una tendencia desde hacía por lo menos un par de años, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en cuanto a pues la satisfacción que tiene la gente o que ha tenido los usuarios de servicios financieros durante el último año respecto a los servicios que les ofrece su banco? Lo que encontramos en la barra del lado izquierdo es la gente que o cambió de banco o que está pensando cambiarse de banco, y los que pues están conformes con el servicio que se les presta actualmente. Podemos ver que casi la tercera parte de la gente o ya se cambió o está pensando en cambiarse. ¿Cuáles son las razones por las que están pensando en cambiarse? Eso lo podemos ver en la barra del lado derecho. 28% de las personas que se están cambiando o que piensan cambiando lo hacen porque creen que los programas de alivio que se les ofreció por parte de su institución financiera fueron inadecuados o insuficientes. 27% aludieron a que hay un muy pobre servicio al cliente. 23% tuvieron algún tipo de problemas con una transacción durante este periodo, y de manera importante, más del 20% no están satisfechas con su plataforma digital o de aplicaciones móviles que les ofrece su banco. ¿No? Creo que aquí, Jaime, es importante mencionar, ¿no?, el tema tanto de los programas de apoyo como el tema de plataformas digitales, que son nuevas problemáticas, ¿no? No son las razones tradicionales, ¿no?, por las que un usuario solía estar molesto con su institución financiera o por las cuales solía cambiarse de banco, ¿no? Que esas venían más por el tema de siempre quejarse de la mala atención o de que tuvo un problema con una transacción, ¿no?, que eran primordialmente las razones históricas. Pero viendo ahora esta, digamos, exigencia del consumidor por una plataforma digital más ágil, más adecuada, ¿no?, como una de las razones que ahora lo impulsa a moverse de banco. Y segundo, ver una institución que no le apoyó o que no se vio desde la perspectiva del usuario muy empática, ¿no?, en la situación, ¿no?, y buscando un programa de apoyo que él sintiera más adecuado, ¿no?
fueron razones que son nuevas, ¿no? Son nuevas para las instituciones financieras y que exigen, ¿no? que nosotros como bancos nos adaptemos a esta nueva realidad, ¿no? Y a estas nuevas exigencias que están teniendo nuestros consumidores. Nosotros cuando analizamos, por ejemplo, el tema de los programas de apoyo en redes sociales, yo creo que lo que vimos eran unas tendencias del 70%, ¿no? de las menciones sobre programas de apoyo eran negativas, ¿no? Entonces hablaba de cómo algo que pudiera haber sido una gran palanca para las instituciones financieras se volvió un problema de percepción de cara a sus consumidores y a sus clientes. De acuerdo. Seguimos. Ahora, la digitalización pues tiene algún límite, ¿no? O sea, no creemos que en el corto o mediano plazo absolutamente todo pueda ser trasladado a lo digital. Entonces hay algunas barreras que te eliminan la posibilidad de llegar al full potential en la parte digital. Algunas de las desventajas que las personas percibían acerca de las plataformas digitales es, bueno, hay gente que simplemente prefiere usar las sucursales, ¿no? Casi el 30%. 28% de las personas manifestaron que se les parece que es difícil de usar las plataformas móviles o digitales. Hay 18% que tienen alguna preocupación sobre la seguridad. A veces la estabilidad de las plataformas no es muy buena, muestran errores, te sacan del sitio, ese tipo de cosas. Hay gente que pues simplemente no tiene acceso a internet, entonces no lo usa, y ese tipo de cosas. Y del lado derecho vemos que en México hay un severo caso pues de fraude por parte de las plataformas de transacciones en las plataformas digitales que duplica lo que sucede en países como Colombia, ¿no? Casi 17% de las personas ha tenido algún tipo de fraude por haber efectuado una transacción digital. Y recordemos que tal vez no es que estemos hablando aquí de la seguridad de la plataforma digital per se, ¿no? Pero el usuario, por programas de phishing, ¿no? O esquemas de fraude que ha recibido por llamadas, por correos, ¿no? Pues entonces tiene cierta desconfianza, ¿no? Al uso de estas plataformas y a cómo asegurarse de que está usando realmente, está teniendo una comunicación, una interacción con su institución financiera, ¿no? Y lo que es sorprendente es como la tasa de estos eventos en México es casi el doble de la comparada con los otros mercados, ¿no? Entonces habla también de aquí un esfuerzo por cómo dar esa tranquilidad al usuario, cómo enseñarle sobre todo a la persona que no está tan digitalizada, ¿no? A cómo saber hacer una transacción segura, a cómo saber cuál es un correo y una comunicación legítima de su banco. Seguimos, y esto refuerza lo que decíamos sobre la persistencia del uso de sucursales y de que hay un límite natural a lo que puede llegar a ser la digitalización. En México, 77% de las personas, ¿no? Si sumamos estos dos, continúan utilizando las sucursales. En Colombia fue mucho más dramático la transición a la parte digital, aunque todavía la mitad de las personas siguen visitando las sucursales. Y del lado derecho vemos que esto por edad hay cierta variación en el comportamiento, viendo que la gente más joven, por supuesto, es la que menos acude a sucursal y utiliza más las plataformas digitales. Y con eso terminamos la parte de la migración a lo digital. Los mensajes es, otra vez, ha habido una migración masiva hacia los canales digitales, aunque las sucursales siguen siendo relevantes para ciertas transacciones, como lo mencionaba Jorge, que no se pueden hacer todavía en las plataformas digitales. Y los bancos van a tener que pensar en cómo migrar ciertos servicios que deberían ser
fácil es tenerlos en una plataforma digital para seguir acelerando esta migración, ¿no? Entonces, con esto terminamos la parte digital. Si quieres, Jorge, tomar la parte Sí, claro. Y aquí pasamos al segundo tema que nos habla sobre la afectación financiera y económica que tuvieron los usuarios. Esto es algo que hemos analizado desde distintas aristas, no solo desde el lado financiero y del sistema bancario, sino también desde el lado de consumo. Y lo que hemos evidenciado es una afectación importante del ingreso del consumidor y una que se ha mantenido, ¿no? No es algo solo que sucedió en los primeros meses de la pandemia, cuando estuvimos en este encierro bastante restrictivo, pero sigue manifestándose aún ahora, ¿no? Y entonces lo que vemos es 87% de la gente reporta haber sido impactada de alguna manera negativa en su ingreso, ¿no? Donde 6 de cada 10 personas dicen que ese impacto fue de más del 40%, ¿no? Entonces esa es una afectación importante. Y lo otro es que los consumidores no ven, digamos, la luz al final del túnel, ¿no? 60% de ellos nos dicen que no ven que se vaya a recuperar su ingreso en los siguientes 6 meses, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa? ¿No? ¿Qué comportamientos se han hecho? Uno es, 9 de cada 10 personas dicen que están reduciendo su gasto y que están dejando de gastar en lo que consideran no esencial, ¿no? Y luego nosotros hemos analizado mucho qué significa lo que no es esencial y en otra ocasión podemos platicarlo, no es parte de la conversación de hoy. Solo 20% de los consumidores, ¿no? Nos reportan que usaron un financiamiento, que buscaron un crédito, ¿no? Durante esta etapa, durante la pandemia, ¿no? Para poder, en cierta manera, solventar sus necesidades financieras, ¿no? Y lo otro es, en general, una percepción bastante negativa, uno, o del conocimiento de programas de financiamiento, de créditos disponibles, o de las condiciones per se de estos créditos, ¿no? Entonces, lo que vemos es, por un lado, un consumidor muy afectado, un consumidor que está dejando de gastar, y finalmente un consumidor que no está recurriendo al sistema financiero, ¿no? De una manera, digamos, abierta para apoyarse o para superar parte de esta situación, ¿no? Esos dos mensajes, y ahorita vemos un poquito el detalle de esta evidencia, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Y aquí hablamos del impacto en el ingreso, ¿no? Y como platicamos, aquí lo estamos cortando, uno, al total de la muestra que hicimos de consumidores, y dos, lo estamos cobrando también para dueños de negocio, ¿no? Para microempresarios, como para empleados o asalariados, ¿no? Y lo que podemos ver, y lo vamos a ver primero en lo que es la gráfica general de la muestra, ¿no? 87% reportando sí una reducción de su ingreso, y lo que vemos después es esta distribución de qué tan fuerte fue esta reducción del ingreso, ¿no? Y tenemos de abajo hacia arriba 31% que fue una afectación del 60% de su ingreso, 24% reportando una afectación de hasta el 40% en su ingreso, luego 18% tenía una afectación del 80%, 17% afectación del 20% y 9% una afectación de hasta el 100%, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. Si pasamos a los dueños de negocio, ahí vemos un poco menor el porcentaje de reducción de afectación, que fue del 77%, pero tenemos una distribución algo parecida, ¿no? Lo más representativo con 38% de 60% de reducción de ingresos, 31% 40%, ¿no? Posteriormente 13%, una reducción hasta el 100%, un cierre total del negocio, 13% 80% y 6% de 20%, ¿no? Y luego finalmente tenemos a los asalariados, con una distribución relativamente similar, ¿no? Entonces lo que vemos es una afectación que le pegó tanto a consumidores como a dueños de negocio, ¿no? De una manera importante, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente. Sí, y la afectación fue realmente fuerte. O sea, si uno ve la muestra total, el 75% de los encuestados reportaron caídas de ingresos de más del 40%. O sea, es muy, muy significativa y es pues una reducción notable, ¿no? Que sí impacta. O sea, perder más del 40% de tu ingreso
significa hacer sacrificios pues, en todo tu consumo y recurrir a fuentes de financiamiento externo, ¿no? Nadie puede sobrevivir de un día para otro perdiendo 40% de su ingreso, ¿no? Correcto, Jaime. Y si pasamos a la siguiente, entonces una de las cosas que exploramos es, bueno, ¿qué tanto recurrió la gente a un modelo de un crédito personal para apoyar o para complementar el ingreso que perdió, ¿no? Y entonces, dependiendo del país, lo que vemos es 60% de la gente en México decidiendo no buscar un préstamo, solo 38% sí haciéndolo. En Colombia y Perú todavía menos recurrir a pedir un préstamo para conseguir ingresos, ¿no? Para conseguir recursos para solventar esta situación. Luego lo que vemos es también una baja aceptación, ¿no? En general, cerca del 50% en México, 40% en Colombia y Perú, de gente que fue aceptada, ¿no? Que pidió un crédito y se lo aceptaron, ¿no? Entonces eso estamos llegando entonces que ahora de todo el total de la población, ¿no? Solo estamos hablando de un 20%, ¿no? A 15% desde la gente que solicitó y obtuvo un crédito, ¿no? Para financiar sus necesidades durante la pandemia. Y luego lo que vemos es una percepción general, ¿no? Del consumidor, o que no tienen una opinión de lo que está pasando con las situaciones financieras de préstamo, pero sí una tercera parte de los usuarios en los distintos países, ¿no? Viendo que la situación la ven como que se ha vuelto más complicada, ¿no? Que ha sido más difícil para ellos solicitar y obtener un préstamo, ¿no? Entonces esto también es importante porque habla de un consumidor o de un cliente que necesitaba apoyo financiero y que en general estaba viendo que ese apoyo no estaba del otro lado, ¿no? Entonces, pues es algo también ahí importante de cómo, pues, sabiendo que tenemos que seguir nuestras políticas de crédito, nuestros modelos de riesgo para así aceptar a buenos tarjetavientes o buenos clientes, pues entonces entender mejor cómo podemos estar apoyando a esta población que requiere de un financiamiento y que lo buscó y que siente que las condiciones no están siendo favorables para ellos. Si nos movemos a la siguiente. Otra de las cosas que analizamos es el tema del entendimiento de los programas de apoyo financiero, y en general creo que esta fue una oportunidad perdida, ¿no? Por el lado de que poco porcentaje de los consumidores entendieron, ¿no? Qué significaban estos programas de apoyo y si les convenía o no usarlos, ¿no? Lo que vemos aquí es solo 20% nos reconoció que entendió de manera completa cuál fue el programa de apoyo que estaba ofreciendo su banco para uno de sus productos de crédito, y solo el 40% dice que lo entendió parcialmente, ¿no? Entonces aquí sí los bancos trataron de responder rápidamente a sacar un programa de apoyo, algo para comunicarse y para mostrar que estaban siendo solidarios con sus cuentavientes, pero lo que sí parece es que no se hizo el esfuerzo suficiente para apoyarles y para utilizarlos, ¿no? Lo otro que vemos es que pocos los usaron, ¿no? Vemos que solo el 18% reconoce que usó uno de estos programas de apoyo, y aún después de esa baja tasa de gente que lo utilizó, la mitad de ellos, el 56%, reporta que no fue suficiente para apoyarle, ¿no? Que en realidad este programa no representó un apoyo importante para solventar la situación financiera o la complicación económica que estaba viviendo, ¿no? Entonces, lo que se va atando es programas que no se entendieron por el consumidor, y que una vez los que los llegaron a usar no sintieron que en realidad fueron un esquema realmente favorable y beneficioso para ellos, ¿no? Otro tema, y dependió mucho del país, es si usaron programas de apoyo por parte del gobierno. Esto depende mucho. En México, pues la verdad fue algo que no fue casi existente para los usuarios en general. En los otros países de Colombia y Perú sí hubo un poco más de apoyo, pero en general tampoco fue una palanca, ¿no? Entonces lo que podemos pensar es que en general los consumidores quedaron a la deriva, ¿no? A ellos encontrar cuáles eran las soluciones que ellos mismos se podían construir y que ellos mismos podían encontrar para solventar esta situación, ¿no? Y la principal es el tema de reducir su gasto, ¿no? Esa fue la principal palanca que utilizaron. Posteriormente, pues ir a recurrir a algún amigo, a algún préstamo familiar, ¿no? Y después ya entrar más a estos temas de apoyo de programas financieros. Si nos pasamos a la siguiente.
ya para cerrar, ¿no?, este tema, ¿no?, lo que decimos es, los tres grandes mensajes es, unos usuarios, ¿no?, preocupados de su situación y su capacidad financiera, que no entendieron los programas financieros de manera completa, y que les hubiera gustado haber sido ofrecidos distintos tipos de productos, ¿no?, para ayudarles en esta situación, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Por una parte, un trabajo en mejor comunicación, ¿no?, para que las campañas, para que la comunicación que demos de nuestros programas de la inversión que estamos haciendo como bancos para apoyar a los usuarios sea entendida correctamente, ¿no?, y que esta comunicación sea entendida y sea utilizada, ¿no? Sin duda, apalancar más las plataformas digitales para facilitar el acceso a crédito, ¿no?, que era una de las palancas que los clientes más nos mencionaron que estaban buscando y que requerían. Y nuevamente buscar soluciones y productos alternativos, ¿no?, a los créditos convencionales y muy encausados en productos muy estándares que tenemos hoy en la industria. No sé, Jaime, si aquí algún comentario de tu parte, nada más para cerrar esta sección. Sí, no, solamente que la gente sí ha encontrado maneras alternativas de hacerle frente a esto. Tenemos otro estudio de consumo en el que se puede observar la correlación pues casi perfecta entre la disminución de ingresos y cómo la gente ha venido modificando sus patrones de consumo para no gastar en lo que sea absolutamente esencial. O sea, la gente no está comprando bienes de lujo, no está comprando más marcas caras, está haciendo down trading, en fin. Entonces, ese estudio es muy buen complemento para ver cómo la gente ha hecho frente a la disminución de ingresos ¿no?, tan importante que han tenido. Entonces, si quieren, pasamos ya a al último tema que traíamos para la charla de hoy, que tiene que ver un poco con la situación en las pymes, ¿no? Ahorita hablamos más de los consumidores como individuos, y ahora platicaremos un poquito de las pymes, ¿no?, que al final son una de estas áreas impulsores de la economía, una de estas áreas de potencial de crecimiento para las instituciones financieras, ¿no? Entonces, creemos que es un algo... un área relevante a explorar, ¿no? Y lo que tenemos primero es aquí en esta primera, un poco la situación, ¿no? Así como hicimos el análisis del impacto que tuvieron en los consumidores o en los clientes individuales, aquí estamos hablando un poquito de lo que les sucedió, ¿no? Y lo que vemos es un impacto, digamos, bastante importante, ¿no?, en cuanto a las operaciones y a los ingresos, ¿no? Lo que vemos es un 20% de estas pymes que cerraron operaciones por completo. Y este es un cambio importante y una reflexión, ¿no? Cuando hicimos nuestro primer estudio en abril, el 50% de las pymes, ¿no?, mencionaron haber cerrado sus operaciones, ¿no? Pero ahí hablábamos de un cierre parcial, ¿no? Entonces, la mitad de las pymes cerraron en abril debido al confinamiento, pero lo que vemos ahora es que alrededor de un 20% de las pymes cerraron ya de manera definitiva, ¿no? Ya no lograron subsistir, ya no lograron continuar con sus operaciones, ¿no? Y la afectación es también importante, viendo que un 65% de ellas han indicado que han perdido ingresos, ¿no?, durante este periodo. Lo otro lo que vemos es en cuanto al crédito, ¿no? Pero perdón, abajo donde está señalando Jaime, ¿no?, vemos que no usaron financiamiento externo para sobrevivir durante la pandemia, ¿no? Solo 12% de las pymes nos reportaron que ellos encontraron algún tipo de financiamiento del gobierno o una institución financiera como una palanca para subsistir, para tener mayor flujo, mientras que un 30%, ¿no?, usó, como ya mencionamos, ¿no?, el tema de recortar, de modificar sus procesos o recortar personal, ¿no?, como una palanca para tratar de subsistir y bajar el gasto en este periodo de poco ingreso. Lo otro que vemos del otro lado es el uso... el uso del crédito de manera pequeña. Entonces, lo que priorizaban en general era flexibilidad, ¿no? Cuando buscaban algún tipo de financiamiento, lo que buscaban eran programas más flexibles, ¿no? No un programa muy convencional y muy restrictivo, sino algo que tuviera un poco más de flexibilidad para ellos, ¿no? Y lo importante es que pocos priorizaban el tema del nombre o la reputación de la institución financiera,
¿no? Más lo que estábamos hablando es de ese tema de flexibilidad, de algún programa que se adapte a lo que estoy buscando, y menos que sea un nombre o el banco más grande o el banco más de mayor reputación o el que más se anuncie, ¿no? Sino más bien yo estoy buscando algo que me dé la flexibilidad que estoy buscando. Aunque sí seguimos viendo que una parte importante de las créditos que se buscaron, ¿no? Fue con los bancos grandes, ¿no? El 43% de las personas, de las pymes, nos mencionaron haber buscado sus créditos a través de bancas tradicionales, ¿no? Mientras que un 30% se buscó de microfinancieras y de instituciones financieras de menor tamaño, ¿no? Entonces hay un poquito variado para cuál vamos, pero sí lo importante tal vez es que no era el criterio fundamental, ¿no? Tal vez acabaron siendo una mayoría las instituciones principales, ¿no? Debido a su cobertura geográfica, a su presencia, pero no tanto que había sido una preferencia del consumidor o del dueño de la pyme pensando que esa era una institución correcta para ellos. Correcto, y recordar que estas dos son sobre el universo del 12% que buscaron financiamiento externo, ¿no? O sea, este es como un zoom de los muy pocos que buscaron financiamiento externo. Estas son algunas características de lo que estaban buscando y de a quién acudieron. Perfecto. Si quieres, Jaime, ¿por qué no tomas tú esta parte de qué fue lo que fueron haciendo las pymes y su situación? Sí, aquí en esta ilustramos la reducción pronunciada de los ingresos de las pymes. Si quieren, concentrémonos en el primer renglón, que son las pymes formales. Tenemos un 20% de pymes al cierre del año pasado que cerraron completamente. O sea, que ya cesaron operaciones por completo. No creemos que estas pymes ya vuelvan a funcionar como antes o a reabrir, ¿no? Este es ya después de un periodo de confinamiento y después de reapertura y luego, bueno, esto fue antes del nuevo confinamiento de finales del 2020, pero estas ya de plano, a pesar de que podían abrir, ya no abrieron sus puertas, entonces estas podemos darlas como fuera ya de la actividad económica. Tenemos otro 20% de pymes que manifestaron que redujeron su ingreso en más del 50% y no esperan recuperarse a niveles previos a la pandemia. Tenemos otro 10% de pymes que redujeron más del 50% sus ingresos, pero que esperan algún tipo de recuperación, quizá no a los niveles previos, pero sí algún nivel de recuperación. Luego tenemos 23% de las pymes que redujeron menos del 50% sus ingresos, pero que ya no esperan recuperar de ninguna manera los ingresos que tenían previos. Y por supuesto tenemos los pequeños, o sea, que no redujeron en más de 50%, pero que esperan recuperarse. Y como siempre hay un pequeño grupo de afortunados que estaban en sectores que pues fueron beneficiados, ya sea porque estaban ¿no? en el sector de distribución de alimentos o en algunas de las industrias básicas, entonces ellos sí incrementaron sus ingresos. Pero todo esto nos da un panorama bastante sombrío de lo que se redujo, ¿no? y la magnitud en la que se redujo los ingresos de las pymes en general. Y para las pymes informales hay ciertas diferencias, pero en general también el panorama fue bastante sombrío en cuanto a la disminución de ingresos. Entonces, pasamos a esta siguiente lámina que creemos que es muy importante. ¿Cómo es que pudieron sobrevivir las que han sobrevivido, el 80% que ha sobrevivido? Pues resulta que la mayoría sobrevivieron gracias a ahorros personales, ni siquiera son ahorros o préstamos de Friends and Family, son ahorros que ellos ya tenían de contingencia y que han estado utilizando para poder sobrevivir y para poder pagar los diferentes rubros de costos que tienen.
21% modificaron sus procesos para hacerlos más eficientes y poder ahorrar dinero por ahí. Como decíamos, solamente 12% recurrieron a fondeo externo, del cual 43% fue con banco tradicional, 29% con Friends and Family y 29% con microfinancieras. 9% recurrieron, y me parece un número que es revelador, pero es relativamente bajo, solamente 9% de las pymes sobrevivieron gracias a recortes en personal, y tenemos el rubro de otros, ¿no? Entonces, pues los ahorros fueron los que básicamente han permitido que el 80% de las pymes que sobrevivan hasta ahora, ¿no? Perfecto. Jaime, si nos adelantamos a la siguiente, saltémonos de esta y hablamos de esta que es interesante, ¿no? Y así como vimos que solo el 9% de las pymes recurrieron al corte de personal, ¿no? Para como una palanca para poder subsistir, ¿no? Aquí lo que vemos también es cuáles son las prioridades de pago que tenían las pymes, ¿no? Y lo que vemos es lo más importante para ellos, y lo separamos aquí entre pymes formales e informales. Es como vemos que lo principal es subsistir como negocio, ¿no? Y lo ven en estar pagando ya sea empleados o proveedores, ¿no? Como de sus primeras, sus prioridades principales, ¿no? También por ahí en las pymes formales, ¿no? El tema de estar pagando impuestos, ¿no? Y permisos, ¿no? También se vuelve algo importante. Lo que vemos de manera interesante es cómo el tema de pagar deuda o pagar financiamiento, ¿no? Es algo de menor prioridad para las pymes, ¿no? Entonces también ahí vemos cómo, uno, no es un vehículo importante para ellos para subsistir, y dos, cuando están en una situación más complicada no lo ven como uno de los elementos más significativos a utilizar, más relevantes para ellos, ¿no? Lo importante es pagar empleados, pagar proveedores, ¿no? Y en el caso de una pyme formal, pues pagar impuestos. Correcto. Y creo que casi con esta terminamos. O sea, ¿qué es lo que le hubiera gustado a las pymes ver como nuevos ofrecimientos o como nuevos productos o características dentro de la oferta que tienen las instituciones financieras? Las pymes lo que preferirían, por supuesto, es que les redujeran las tasas de interés. De manera importante, lo segundo más relevante es los términos de flexibilidad, es decir, que pudieras un mes no pagar todo el principal, el siguiente mes ¿no? hacer prepagos, en fin, conforme fuera el desempeño de tu empresa, que el préstamo fuera lo suficientemente flexible para acomodar el flujo que tú tuvieras, ¿no? Y que no fueran tan fijos. Y tenemos otras relevantes como tiempos de aprobación y facilidad en los pagos, ¿no? Es el tipo de cosas que les gustaría a las pymes tener. Y con esto cerramos, ¿no? Los tres principales mensajes es que las pymes siguen, y veremos por cuántos meses más, siguen bajo mucha presión y no han podido recuperarse, que el crédito no ha sido hasta ahora el mayor fuente de recursos para poder hacer frente a la pandemia, y que muchas de las pymes no entienden todo el universo de opciones que tienen a su alcance para hacer frente a la pandemia. Y con esta terminamos, y tenemos aproximadamente 10 minutos para algunas de las preguntas que tenemos. Se las comparto. A ver, aquí hay una primera. La llegada de la vacuna y con ello el retomar sus hábitos habituales, ¿retrocederá todo lo avanzado en cuanto a lo digital o ya llegó para quedarse? Y aquí sí que la tomo primero, Jorge, y tú me complementas. Yo creo que llegó para quedarse.
La gente, yo creo que por mucho tiempo no va a sentirse seguro en espacios confinados, haciendo fila con otras 40 personas enfrente de ellas. Aún si todos estuvieron vacunados, la gente que ya emigró a plataformas digitales ya se dio cuenta de la facilidad y de la conveniencia que tiene hacer muchas de las transacciones a través de estas plataformas. Y para muchas de las transacciones ya no va a ir, sobre todo para transferencias y ese tipo de cosas, ya no va a ir a las sucursales. Mucho más cómodo hacerlo desde su casa. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habían descubierto y pues mucho de eso va a permanecer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Creo que es algo que está para quedarse. Y el otro punto que yo diría yo es que hemos escuchado también muchos de los consumidores que la experiencia, ¿no?, que están teniendo en la plataforma, ¿no? Y no solo hablemos de la plataforma de las instituciones financieras, sino en general las plataformas de compra que están utilizando, ¿no? Les parecen tan buenas o mejores de la experiencia que tienen en el modelo tradicional, ¿no? Y entonces eso también, mientras el consumidor esté teniendo una experiencia favorable, también además del elemento de conveniencia, ¿no?, esto lo impulsa a mantenerse utilizando estos nuevos canales de uso y estos nuevos hábitos, ¿no? Y ir formando estos nuevos hábitos, ¿no? Creo que aquí lo que más ayudará también es que los procesos de los bancos, ¿no?, se faciliten para así poder tener la oportunidad de hacer más trámites de manera remota. Correcto. Aquí tengo otra sobre el mismo tema digital. Aún un alto porcentaje de usuarios continúan visitando las sucursales de los bancos. ¿Cuál podría ser la principal razón de esto y cómo podríamos llevar a estos usuarios a utilizar las plataformas? Y yo creo, otra vez si tomo un primer shot, hay que evaluar cuáles de los servicios que no necesariamente se tienen que hacer en sucursal se pueden migrar a las plataformas digitales. Como decías, Jorge, hay cosas como que en otros países se puede, como abrir una cuenta, como solicitar un nuevo crédito, como hacer aclaraciones a través de las plataformas móviles. Es decir, hay algunos servicios que no necesariamente tienes que ir a la sucursal. Cada vez que hablas y dices, oye, esto lo podrías resolver por teléfono con una llamada, ¿no? A ver, haz de cuenta, quiero cambiar mi cuenta de la sucursal tal a la sucursal tal. Te dicen, tienes que ir a la sucursal original. Oye, no, por Dios, o sea, eso lo podría hacer con una solicitud a través de la plataforma digital y no tendría por qué ir a la sucursal. Es decir, hay que reevaluar cuáles de los servicios realmente pertenecen a una sucursal y cuáles puedes migrar a lo digital, y yo creo que con eso podrías aumentar importantemente la adopción de estas plataformas. Sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Yo soy un creyente de que mucho de este cambio, ¿no?, lo da, ¿no?, la facilidad, ¿no?, de la institución financiera de que todos estos trámites se hagan, ¿no?, se puedan hacer de manera fuera de la sucursal. Y creo que lo otro viene de un tema de educación y de acceso, ¿no? Por ahí hemos escuchado y algunos bancos inclusive tienen acuerdos con las compañías celulares, ¿no?, para que cuando estés usando su plataforma, esos datos, ¿no?, que se consumen cuando estás en la plataforma, no te cuenten dentro de tu saldo de datos que tiene tu plan, ¿no? Y entonces esa es una manera también de facilitarle la vida al usuario, ¿no?, que a veces no tiene planes de cobertura tan amplios, ¿no? Y entonces tal vez esa es una de las limitantes para no estar haciendo las transacciones y no tener acceso a un Wi-Fi en el que se sienta seguro, ¿no?, para estarse conectando, ¿no? Muy bien. Otra relacionada es, ¿qué recomendaciones deberían tener en cuenta los bancos para mejorar la facilidad del uso de las plataformas? Y bueno, aquí hemos escuchado, lo vimos en una gráfica, y más de 20% de las personas que está descontenta con su banco precisamente porque la funcionalidad de la plataforma digital no es la que ellos hubieran esperado. Y aquí tiene que ver con facilidad de navegación, de claridad en los términos de uso, de que se sientan cómodos con poder realizar transacciones digitales.
y con una buena comunicación entre el banco y sus usuarios de los beneficios y las bondades, ¿no? En cuanto a términos de conveniencia y de la utilización de estas plataformas digitales, ¿no? No tienen nada que temer, y cosas, por ejemplo, como regalarles el internet mientras utilicen, ¿no? Que era una de las preocupaciones, mientras utilicen la plataforma móvil, no tiene por qué contarles contra su saldo de internet. Cositas así son las que pueden, pues sobre todo seguridad, funcionalidad y estabilidad de la plataforma, ¿no? No que entres y de pronto te salga error y que, por favor, inténtalo 15 minutos después, ese tipo de cosas. La estabilidad de la plataforma también es muy importante. De acuerdo, creo que totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Jaime, en este punto. Buenísimo, nos da tiempo como para una más. Como para una más, aquí es interesante. ¿Cómo se comparan estos resultados con lo que han visto los bancos en sus bases de clientes? Y creo que aquí es interesante, hemos tenido esta plática, se las hemos ido a presentar, pues como se imaginarán, a muchos bancos, ciertamente a los 6, 7 principales bancos, y lo que nos dicen es que los resultados están bastante en línea con lo que ellos han observado en el patrón de comportamiento de sus usuarios. Entonces, eso nos hace pensar que el estudio es bastante robusto y ellos están ya tomando cartas y medidas pertinentes para, ¿no? Para hacer frente, por ejemplo, a tener una mejor comunicación con sus clientes, a anticipar problemas de cobranza y ese tipo de acciones pues que van muy de la mano con los resultados de este estudio. Totalmente de acuerdo, Jaime. Creo que en las conversaciones que hemos tenido con los bancos, los puntos están muy alineados. Sobre todo dos en particular mencionaría yo. Uno es casi el tema de cómo se ha duplicado, ¿no? La base de usuarios frecuentes en sus plataformas digitales, ¿no? Entonces eso quiere decir, si éramos un banco muy digitalizado, ¿no? Pues sí estábamos creciendo igual y teníamos un 20% de nuestros usuarios en plataformas digitales, ahora eso se está casi que duplicando al 40%, ¿no? Y si éramos alguien que tenía más penetración por ahí del 40%, pues casi que se le está llegando a un 70, 80%, ¿no? Entonces sí, un brinco escalón, ¿no? Le podemos llamar un step change a lo que sucedió en el uso de plataformas digitales de cara de la pandemia. Y lo otro que también han platicado es este cierre, ¿no? Que sí han visto en sus bases de pymes, ¿no? Y de clientes pymes, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Entre 15 y 20% de pymes que han visto ellos desaparecer de sus bases de datos o de transaccionar debido al problema económico que han vivido, ¿no? Entonces, eso creo que nos daba mucha alineación de los resultados del estudio con lo que comentan sus consumidores. Y yo creo que con esto no queda más que agradecerles su atención, ¿no? a esta conversación y a invitarlos a seguir en este evento de EY, de nuestra área de servicios financieros, que vayan a los stands, que conozcan más, participen en las conversaciones. Tenemos muchos temas interesantes para ustedes. Por mi parte, un gusto, Jorge Lacayo, gracias por su atención. Encantado también de estar aquí y de platicar con ustedes.